Buenos días nuevamente, hermanos. Bienvenido a la casa del Señor. Bueno, yo siempre sigo orando, ¿no? Me cansaré de orar porque vamos a seguir orando. Señor, ponemos delante de ti nuestra vida. Bendice a cada uno a través de esta palabra. Que la gracia y el favor tuyo esté con todos y cada uno de nosotros. Bendícenos, Señor, llénanos de tu paz y de tu gozo, Señor. Que nadie salga de aquí vacío. Que seas tú llenando cada corazón, supliendo cada necesidad, conforme a tus riquezas en gloria, a tu misericordia, a tu bondad y a tu inmenso amor, Padre. Glorificado y exaltado sea tu nombre. Nos ponemos delante de ti, que tú nos alumbres a través de tu palabra. Envía tu luz y tu verdad, estas nos guiarán y nos conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Y así como dijo también David, yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. La gloria y la honra es para ti. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos entonces, no sé si ponen de una vez la enseñanza de hoy o lo que Dios nos ha dado. Se llama inventario de lo que recibimos. Tengo entre paréntesis los panes y los peces. Una actividad organizada. ¿Sí? Inventario de lo que recibimos, los panes y los peces, una actividad organizada. O sea, no es una actividad improvisada, sino organizada. ¿Ven? Entonces vamos, nuestra base, pues, bíblica. Ustedes lo podrán ver aquí, perdónenme, el de atrás, hermano, por favor. Entonces, ahí abajo, aunque no aparece, las citas, vamos a basarnos en Mateo 14, 13, 21, en Marcos 6, 41, 43, Juan 6, 1 al 14. Ahí debajito estaba, pero bueno, ahí no se ve. Los peces, los panes y los peces, aquí están representados por unas cajas. Pero vamos a ver más adelante el desarrollo. Entonces vamos a leer en Mateo 14, 13 al 21. 14, 13 al 21. Oyéndolo, Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dales vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Amén. Sin contar las mujeres y los niños. O sea que se multiplicó grandemente. Este milagro fue grande, fue una gran bonanza en lo que Dios muestra aquí, lo que Dios puede hacer. Entonces nosotros podemos ver también, no sé si está aquí, ya, que el Señor tenía por costumbre, por así decirlo, apartarse a lugares desiertos, por costumbre. Era un devocional de Él, de apartarse a lugares desiertos. Eso nos indica a nosotros que debemos apartarnos en lugares solos para Dios. Ahora, este lugar desierto no era el desierto que como nosotros vemos como el del Sahara, que tiene arenas, que no hay agua, que no hay vegetación y esas cosas. Este era un lugar desierto que era de pastoreo. Ahora, ese pastoreo nos indica a nosotros que andaban unos pastores llevando un ganado, ¿cierto? Y acordémonos que Jesucristo es el pastor por excelencia. Amén. Jesucristo es el pastor por excelencia. Entonces vemos nosotros que el Señor se aparta a lugares solos, desiertos, para estar a solas con Dios.
Y ahí implica que hay confidencialidad, tratar asuntos secretos. O sea, cuando yo me aparto, como dice en Mateo 6:6, que cerrada la puerta, entra a tu aposento y tu Padre que está en secreto, tú le hablas en secreto, Él te recompensará en público. Entonces, cuando nosotros oramos en secreto, el Señor oye y nos lo recompensa en público. Una de las cosas que he aprendido es que antes de hacer algo, yo lo coloco delante de la mano de Dios y no lo cuento hasta ver lo que sucede. Acuérdense que María, Dios le habló, ¿se acuerdan? María, Dios le habló en secreto. ¿Dónde? En secreto. Le habló Dios a través del ángel y le dijo las cosas en secreto. Y ella lo guardó hasta ver que se desarrollaba, cómo se desarrollaba esa palabra. Y se fueron saliendo, todo eso que Dios le dijo fue saliendo a flote, fue saliendo a la luz. Amén. Hasta que se dio el alumbramiento y obviamente estuvo el Salvador. Amén. Todas esas cosas. Entonces, cuando Dios me da algo a mí, debo tener prudencia. Date cuenta que Dios habla mucho de prudencia, de lo que Dios me dice. Porque yo tengo que ver y dejar desarrollar lo que Dios indica. Entonces, sabiendo la gente que el Señor no tiene obstáculos, es decir, el medio donde se encuentre no es impedimento para realizar o cumplir sus propósitos, debido a que para Dios no hay imposibles. Para Dios no hay ningún imposible. Tú puedes estar en cualquier parte y puedes orar y puedes clamar. Te vas al paseo, no te vayas solamente de paseo. Porque a veces, como decía un profesor, no cuelgues el cerebro espiritualmente. No cuelgues el cerebro espiritualmente, porque a veces tendemos yo estoy de paseo. Cuando vaya a la iglesia, entonces oro, entonces clamo. ¿Sí? Yo me acuerdo que un profesor, nosotros entrábamos a clase y veníamos de vacaciones. Entonces él decía, descuelguen el cerebro. Es como cuando tú te quitas el sombrero y lo pones allá, ¿cierto? Porque no estás en el sol, pero cuando lo necesitas tienes que ponértelo. Entonces el profesor decía, descuelgue el cerebro, o sea, póngase en forma otra vez, usted está estudiando, ¿ya? Entonces el hecho de que yo me vaya de paseo a X lugar no quiere decir que yo deje de contactarme con Dios. ¿Sí me va a entender? No quiere decir que yo no haga mi devocional como lo venía haciendo. Yo lo hago. Esté en la costa, esté en el paseo, esté donde esté, debo hacer mi devocional. Y eso es lo que hacía el Señor Jesucristo. Ahora, démonos cuenta que aquí el pasaje está hablando porque oyó una mala noticia acerca de Juan el Bautista, que lo habían matado. Entonces, por eso oyendo esto el Señor, entonces se fue al lugar desierto a orar, a clamar. Pero ahí ese lugar desierto iba a pastorear. Pues démonos cuenta que era de pastoreo. Ese lugar desierto era porque era solo. No había gente que, digamos, casas cercanas, mejor. Pero fue la gente allá a buscarle. La gente sabía que estaba en el lugar desierto, ya sabían que ese era un devocional de él. Entonces se fueron allá. Y la ubicación lo podemos ver también en Juan 6:1. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. ¿Sí? De Galilea, esto sabemos nosotros que está en el Medio Oriente, en Israel, y está en Tiberias. Ahí vemos Tiberias dentro del mapa que podemos localizar. O sea, hay una ubicación donde se desarrolló ese milagro. Amén. Entonces, con base en lo anterior, o sea, en esto que hemos dicho, en el desarrollo de la vida se presentan circunstancias o momentos críticos. Muchos de nosotros hemos tenido momentos críticos. Momentos críticos. Yo me acuerdo que en matemática habían los puntos máximos y los puntos mínimos. ¿Sí? Entonces esos puntos máximos eran puntos críticos, pero eran buenos. O sea, ¿a quién no le gusta estar en el máximo, sí o no? Pero el punto crítico que no nos gusta es acá. El punto crítico, ¿se acuerdan? El mínimo. Entonces Dios quiere, Dios nos ayuda, pero desafortunadamente muchas veces conocemos acá en el mínimo, en el punto crítico mínimo. ¿Ya? Desafortunadamente, ojalá no necesitemos estar en el punto crítico mínimo para buscar a Dios. ¿Sí me va a entender?
No busquemos solamente a Dios en el punto crítico mínimo, sino también cuando estemos en el máximo. Porque tenemos máximos, mínimos y máximos. Esa es la vida. Y la vida es cíclica. La vida se repite. Las cosas se vuelven a repetir en el tiempo. Así como viene enero, después pasa el ciclo, llega diciembre y otra vez viene enero. Pasa todos los ¿sí ves? Entonces es cíclica. Hay muchas cosas que se repiten. Entonces, circunstancias, momentos críticos, sobre todo cuando hay personas que presentan necesidades que se deben resolver de manera inmediata, la inmediatez, o sea, cosas que son inmediatas. Desafortunadamente, vemos que el mundo se está acostumbrando a la inmediatez, ¿sí? A lo inmediato. Por ejemplo, ¿qué podía ser algo inmediato? Tengo hambre, una hamburguesa, por ejemplo. ¿Qué sé yo? Alguna cosa que sea inmediata, un frito, qué sé yo. Pero resulta que esa inmediatez, esas cosas inmediatas también me pueden engordar. Por ejemplo, si son fritos, ¿ya? Y me pueden hacer daño en el tiempo. Entonces hay cosas que necesitamos que tengan procesos. Y en eso es especialista el Señor, amén. Hay cosas de inmediatez y hay cosas de procesos. ¿Qué quiere decir eso? Que debemos ser personas entendidas en los tiempos, amén. Entendido en los tiempos. ¿Cuándo debo hacer de inmediatez y cuándo debo entender que estoy en un proceso? Hay procesos, mis estimados hermanos. Entonces, decíamos que hay personas que presentan necesidades que se deben resolver de manera inmediata, es decir, no se puede divagar. Para el Señor es muy importante atender las necesidades básicas cada día. Es así como ordena a sus discípulos que le den de comer a la multitud, mostrando con ellos su misericordia y bondad, mostrando con esto que Dios no tiene límites para socorrer a los seres humanos. Es importante eso, saber que Dios no tiene límites, los limitados somos nosotros. El límite lo ponemos nosotros, ¿sí? El límite lo ponemos nosotros. Dios no tiene límites. Si nosotros entendemos las cosas de Dios y en la medida en que nosotros aprendemos a conocer a Dios, vamos a entender lo que Él quiere para nosotros. Amén. Pero es mi comunión con Dios, mi comunión permanente, mi búsqueda. Por eso Él hacía este devocional permanente, a solas con Dios. Creo que había un programa que se llamaba A Solas con Dios. Entonces eso, mi estimado hermano, Dios nos invita a estar a solas con Él. Hay que resaltar entonces que los discípulos le reportar, o sea, hacer un inventario. ¿Ya? Cuando yo reporto algo, le estoy diciendo, Señor, mira, solamente contamos con esto. La pregunta es, ¿con cuánto cuentas tú para que Dios lo multiplique? ¿Qué tienes? A mí me dijo una vez, ¿qué tienes? Me dijo una vez, ¿qué tienes? En un momento crítico, en un momento mínimo. Ese crítico estaba mínimo. Y me dijo, ¿qué tienes? Y con lo que tienes sales adelante. ¿Amén? Con lo que tienes sales adelante. Y yo me miraba alrededor y miraba qué tenía, porque uno siempre mira el recurso económico. El recurso económico es lo que mira uno. Pero tú no miras a veces que las habilidades, los talentos, la capacidad de negocio, la capacidad de muchas cosas que tú tienes, que de pronto están ahí escondidas. Pero sabes que esos momentos críticos, tú sacas a flote esas capacidades. Esos momentos críticos sacas a flote eso, porque la necesidad te lleva a eso. Y tú dices, uy, yo no sabía que tenía esto. Pero entonces eso te arroja, porque el problema no es del qué dirán, no es de fulano, es Dios contigo y tú con Dios. Tú sabes qué tienes, Dios sabe qué tienes tú. Y tú tienes que romper los esquemas, los paradigmas que muchas veces tenemos para sacarnos adelante de la situación. Por eso muchas veces te lleva al mínimo, para que puedas salir al máximo. Amén. Del mínimo te saca para llevarte al máximo. Entonces, vemos aquí que dice, de otra parte, después de atender las necesidades de las personas, producto del milagro realizado por el maestro, los discípulos contabilizaron 12 cestas de los pedazos que sobraron, así como también el número de personas beneficiadas. Aproximadamente, le puse aquí, 15,000. O sea, estábamos suponiendo que habían niños y las personas que estaban ahí multiplicamos por 3, entonces serían 15,000, ¿cierto?
los 5,000. Entonces, imagínense todo ese montón de gente que Dios suplió. O sea, hizo una obra social, en otras palabras, una necesidad. Amén. Entonces, dado esto, como introducción, vamos a mirar qué es entonces lo que nos está diciendo la palabra. Primero, se encuentra o ubica en un lugar que ya lo dijimos, desértico. Un lugar desértico que se encuentra en Israel, en el Medio Oriente, ya cerca de Tiberias, en el mar de Galilea. Allí se desarrolla este milagro. Amén. Según Juan 6:1, entonces después de esto Jesús fue al otro lado del mar, a Galilea de Tiberias. Necesitamos estar en un lugar descubierto, a solas con Dios, descubierto, o sea, nosotros somos los que estamos descubiertos, nosotros somos los que presentamos desnudo delante de Dios tal cual como somos, sin máscaras, sin tapujos, sin mentiras, sin engaños. Tenemos que presentarnos delante de Dios porque Dios conoce nuestras circunstancias, nuestras necesidades y cómo estamos delante de Él. Sobre todo cómo estamos. ¿Sí? Mi vida cómo está delante de Dios. Tu vida cómo está delante de Dios. Y tú sabes que tú y yo no nos podemos presentar delante de Dios de cualquier manera. Entonces, yo si sé que he pecado contra Dios, debo pedirle perdón. ¿Para qué? Para que mi oración sea oída, sea alcanzada, sea escuchada por Dios, sea aroma fragante. Mi oración tiene que ser aroma fragante. Eso dicen en Apocalipsis, que es como incienso delante de Él. Amén. Eso dice en Apocalipsis. Mi oración es como incienso delante de Dios. O sea, que sea agradable como aroma fragante delante de Dios. Amén. Eso es lo importante. Entonces, nosotros no podemos tener máscara delante de Dios porque Él lo conoce. Debemos ser personas transparentes, tal como somos. Recordemos nosotros que antes de pecar Adán y Eva, ¿cómo estaban? Desnudos. Exacto. Eran tal cual como eran. Pero ese desnudo significa que su mente, todo su ser, estaba descubierto delante de Dios. Dios conocía sus pensamientos y ellos lo sabían. Entonces se podían presentar delante de Dios tal cual como eran. Nosotros tenemos que presentarnos lo mismo, de esa manera. El mismo Job dijo que desnudo salió del vientre, pero ese desnudo también implica que estaba desnudo delante de Dios en todo. O sea, era ¿cómo se llama? Una conciencia limpia cuando nació, ¿cierto? Tenía una conciencia limpia, estaba limpio delante de Dios, pero no solamente eso, sino que estaba limpio también económicamente. ¿Sí? Pero Dios le dio, pero Dios le quitó en su momento. Pero él lo puso en un mínimo. ¿Para qué? Para ponerlo en un máximo. ¿Sí ves? Por así decirlo. Entonces lo puso en un mínimo. ¿Para qué? Para que se dé cuenta que dependemos de ¿quién? De Dios, no solamente de nosotros. Y démonos cuenta que la historia de Job terminó bien, porque Dios le dio el doble de lo que tenía antes. Amén. Pasó por el desierto, que hablamos también. Hay una canción que dice: en el desierto, ¿qué? Te conocí. En el desierto te conocí, ¿cierto? Como mi amado. ¿Sí? Y hoy vengo hasta aquí para decirte cuánto te amo. Ahí aprendemos a amar a Dios porque nos saca de unas circunstancias difíciles, de unos problemas increíbles. Y Dios en su misericordia, así como hizo la multiplicación de un momento a otro, en un soplar, como dice la Biblia, en un cerrar y abrir de ojos, multiplicó los peces y los panes. Eso solamente lo puede hacer ¿quién? Dios. Amén. Entonces, nosotros podemos ver esta primera parte, que nosotros debemos tener un sitio adecuado y a solas con Dios, tal cual como somos. Amén. Tal cual como somos. No nos podemos presentar delante de Dios de cualquier manera, sino siempre reconociendo quiénes somos nosotros, reconociendo nuestras debilidades, reconociendo que dependemos de Él. Amén. Nosotros dependemos del Dios vivo. El segundo punto que podemos ver aquí, el segundo punto es la compasión del Señor. Amén. La compasión del Señor. Miremos allí en el versículo que dice acerca de la compasión.
en el versículo que nos habla la concesión, es el Mateo 14, ¿sí? Dice, el Señor tuvo compasión de la multitud y sanó a los enfermos. Mateo 14. Entonces leámoslo. Si alguien lo quiere leer, no hay problema. 14. Y saliendo Jesús, sí, dígalo. Amén. Y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Entonces, compasión. Hay que tener compasión. Dios tiene compasión de nosotros cada día. Y esa compasión tiene que ver con lo que nosotros podemos dolernos. Se trata de un sentimiento que se produce al ver padecer a alguien, a una circunstancia difícil que tiene esa persona. Entonces uno lo impulsa a aliviar su dolor para que no siga. ¿En qué puedo contribuir yo para que esa persona no siga en esa situación? Amén. ¿En qué puedo contribuir yo para que esa persona no siga así? ¿Ya? Hay cosas que son inmediatas, como en este caso que hemos hablado, pero hay cosas que son para siempre, o sea, para el resto de la vida, o sea, el proyecto de vida. ¿Eh? ¿Cómo entonces le enseño yo, como dice en el argot popular, a pescar a esa persona para que salga de la situación de una manera definitiva? Amén. Entonces demos cuenta que la connotación inmediata y la connotación de vida, ¿ya? De cómo seguir su vida para que no siga en la misma circunstancia. ¿Cómo contribuyo yo? Eso lo hace Dios, para que esa persona pueda desarrollar su proyecto de vida a través del tiempo. Amén. Y ya no dependa de mí. No, pero nosotros sí dependemos ¿de quién? De Dios. Pero Dios te da las herramientas para que puedas desarrollar el proyecto de vida. Entonces te saca ¿de dónde? Del mínimo para llegar al máximo. Ese punto crítico de arriba es lo que nos gusta, ¿cierto? El máximo. Amén. Bueno, entonces démonos cuenta que Dios tiene compasión. Y además, mire que le cumple una necesidad, vámonos en el tercer punto. Vamos a verlo en el tercer punto. Necesidad de comida, aparte de sanar sus enfermedades, que tiene que ver con nuestra salud, ¿cierto? Que es una de las necesidades que tenemos. Las necesidades fundamentales son subsistencia, salud, alimentación, protección, o sea, el techo. Necesitamos una vivienda, ¿cierto? Un sitio donde vivir. La vestimenta, son necesidades básicas que todo ser humano tiene. La prevención, afecto, la familia, un afecto. Nosotros todos necesitamos afecto, ¿sabes? Todos necesitamos afecto. Dar y recibir. Entonces, pero el Señor dice que es mejor dar que recibir. Entonces, si yo quiero que alguien me ame o me dé afecto, ¿qué tengo que hacer? Dar afecto y recibo afecto. De lo que tú das, eso recibe, dice la palabra. Entonces, si necesita afecto, si yo quiero que esa persona, oye, esa persona no habla con nadie, y sé que es una persona que no se mete con nadie ni habla con nadie, pero yo quiero como ganármela para Cristo, ¿qué tengo que hacer? Pues acercarme y hablarle. Pero yo no tengo que ir a secas. Yo tengo que entrar con algo que a él le gusta, o no, o a esa persona le gusta. Tengo que saber entrar. Y el Señor supo entrar aquí. Estas personas tenían necesidad ¿de qué? De sanidad y tenían necesidad de comida, ¿cierto? De alimento. Entonces el Señor dijo, no, vamos a hacer el milagro, vamos a solucionar el problema inmediato. Pero la idea no es que sea inmediato la solución, sino que la solución sea para siempre, ¿cierto? Que Él sepa hacer las cosas, que me sepa imitar a mí y que acuda a mí. Por eso le estoy enseñando a quién debe ir y cómo debe ir. Amén. Entonces date cuenta que el Señor es el maestro. Nosotros no somos, el maestro es Cristo. Amén. Que gracias a Dios nos tiene aquí, por la misericordia de Dios estamos aquí, hermano. Por la misericordia, con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia.
Todos estamos aquí por la misericordia de Dios, por la bondad. Muchas cosas hemos hecho a través del tiempo y a través de la vida. A través de la vida hemos hecho muchas cosas, agradables o desagradables a Dios. Pero por su misericordia nosotros estamos aquí. Y podemos decirle, Señor, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y podemos contar las cosas que estamos pasando, que pasamos en el momento, como aguas que pasaron. Las podemos decir en un momento dado. Cuando Él nos saca a flote, cuando Él nos saca adelante, podemos decir, oiga, Dios me sacó de esta situación. Entonces implica que debemos ser agradecidos. Pero bueno, vamos más adelante. Entonces la necesidad de comida de una multitud en lugar solitario o desierto, a los cuales ordena se les debe comer. Mateo 14, 15 al 16. Ahí lo vemos nosotros, ¿cierto? Mateo 14, 15 al 16. Cuando anochecía, por ejemplo aquí está el 15, se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús le dijo, no tienen necesidad de irse. Dale vosotros de comer. Amén. Dale vosotros de comer. Las necesidades fundamentales, entonces ya dijimos cuáles eran. ¿Qué necesidades tenías cuando conociste a Cristo? Es la pregunta. ¿Qué necesidades tenías cuando conociste a Cristo? O sea, el antes, acuérdense que Cristo ha partido la historia no solamente de toda la humanidad. Cristo parte la historia de todos y cada uno de nosotros. Amén. El antes y el después de Cristo. Amén. Antes y después. Antes tú traías una vida, como dice la palabra, muy cargada, con muchas preocupaciones, con muchas circunstancias. De pronto iba así, con muchos, ahí sí como digo, máximos y mínimos, constantes, como olas. ¿Se han visto la ola, no? Del mar. Y eso habla Santiago. No podemos ser así. No podemos continuar en este vaivén. Tenemos que ser estables. Amén. Y crecer. Estables y crecer. Tener crecimiento. Amén. Entonces yo necesito tener estabilidad emocional, estabilidad económica, estabilidad en todas las áreas, hermano. Pero también necesito crecer. ¿Y cuándo crezco? Cuando gano a otros, ¿sabes? Porque Dios me hace crecer a mí para que otros se beneficien de lo que Dios me da. Amén. Dios me hace crecer a mí para eso. Entonces démonos cuenta aquí que dice, ¿qué necesidades tenías cuando conociste a Cristo? ¿Qué necesidades tienes actualmente? ¿Qué necesidades? Porque ya tienes otra etapa. Estás en otro nivel. Ojo, un nivel tenías cuando empezaste, cuando conociste a Cristo. Ahora tienes otro nivel, pero tienes otras necesidades. Amén. Tienes otras necesidades. No son las mismas que tenías hace 10 años, o 5 años, o 1 año inclusive. Amén. No son las mismas. No son las mismas necesidades, mi estimado hermano. Entonces, ¿qué necesidades tienes actualmente? El Señor dice en su palabra, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Muchas son las aflicciones, pero de todas ellas le librará Jehová. Eso dice la palabra. Entonces yo puedo tener muchas aflicciones, pero si yo clamo a Dios, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, ¿cierto? Entonces Dios te va a revelar, te va a mostrar por qué estás pasando. Si tú eres el mismo culpable o si es alguna otra cosa que está generando tu problema. Amén. Porque a veces buscamos afuera la culpabilidad del problema, pero muchas veces, por lo regular, el culpable somos nosotros mismos. Porque el primer enemigo del ser humano es el mismo y en la misma casa, dice la palabra. Amén. Tengamos entonces pendiente o presente esto. Entonces, en el pasaje que nos ocupa vemos que estas personas buscaban a Dios, ¿sí? Porque tenían necesidades diversas. Pero como el Señor dice que Él busca, que el que busca encuentra, Él es fiel a su palabra. Entonces ahí es donde vemos nosotros que hay gente que es inconversa, pero busca a Dios de alguna manera, a su manera. Se humilla y Dios le responde, porque Él cumple su palabra. Pero la persona a veces no sigue con las cosas de Dios. Y después vuelve a... El pueblo de Israel cuando no tuvo
gobernantes, allá dice en la palabra, ¿sí? No tuvo gobernante, cada uno hacía lo que quería, dice la palabra, lo que parecía. Mientras tuvo esas circunstancias, entonces, cuando estaban en el punto mínimo, clamaban a Dios. Yo llevaba otra vez, lo llevaba al punto máximo, ¿cierto? Cuando estaban en el punto máximo, se olvidaban de Dios. Otra vez volvían al punto mínimo. Y así sucesivamente. Entonces, no podemos ser olas ondulantes, dice Santiago. Amén. No podemos estar inestables. Necesitamos tener estabilidad espiritual y estabilidad en todas las áreas. Con Dios tenemos que ser fiel y verdaderos. Amén. Ser firmes. Si permanecieres en mí y mi palabra permanece en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho, dice la palabra. Entonces, por eso muchas veces vemos que muchas personas que son inconversas, Dios les responde. Porque en ese momento echaron mano de la palabra, se humillaron y Dios les hizo. Amén. Pero volvieron atrás otra vez. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que estés a su hijo, que estés constantemente. Por eso el Señor, como lo dijimos anteriormente, constantemente tenía un devocional con el Padre. Y era Dios hecho hombre. Y constantemente estaba buscando al Padre. Y era Dios hecho hombre. Amén. Era el mismo Dios hecho hombre y estaba constantemente buscando al Padre. Entonces, como cuarto punto vamos a ver, como inventario solo tenían 5 panes y 2 peces. 5 panes y 2 peces, ¿cierto? Ese era su inventario. No había más. Entonces ellos mismos dijeron, oiga, ¿cómo podemos nosotros saciar a esas 5,000 personas? Es una multitud inmensa, con 5 panes y 2 peces. ¿Sí? Date cuenta que si sumas los 2, ahí está el número perfecto, el 7, ¿cierto? La perfección, Dios hace las cosas completas. Amén. Cuando Dios hace algo en ti, es completo. Y es más, te da hasta que sobre y abunde. Sobre y abunde. O sea, te da para dar a otros. Para que tú seas un instrumento de bendición a otros. Amén. Tú seas un instrumento de bendición a Dios. Nosotros somos instrumentos de bendición de Dios para otros. Por eso nos da y nos cuida. No creas, Dios nos cuida. Y la palabra de Dios dice que Él pelea por nosotros, derrotará por nosotros a nuestros enemigos, imagínense. De tal manera que si el enemigo viene por un camino, tendrá que devolverse por ¿cuánto? Por 7. Una vez el Señor me decía, yo he peleado por ti, no te has dado cuenta. Yo sé que Dios ha peleado por ti y no te has dado cuenta. Amén. Muchas veces no nos hemos dado cuenta, hermano. Y nos ha librado de cosas difíciles, de problemáticas. Nos ha guardado y nos ha sostenido porque dice que con amor eterno te ha amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia. Amén. De con inventario solo tenían 5 panes y 2 peces. El Señor ora y se multiplican. Mateo 14, 17 al 19. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él le dijo, tráemelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Date cuenta que aquí está el ejemplo de que nosotros debemos orar cuando comemos. Amén. Cada vez que coman, mire que los niños uno le enseña eso y cuando uno se sienta a la mesa y de pronto uno como que no ha empezado a decir, ¿qué pasó con la oración? Hay que orar, le dicen los niños, le enseñan a uno o no. ¿Qué pasó? Hay que orar, hay que darle gracias al papito Dios por el alimento, para que siempre tengamos el alimento. Entonces, mire, date cuenta que el Señor Jesucristo, Dios hecho hombre, oró. ¿Cuánto más nosotros, hermano? ¿Cuánto más nosotros tenemos que orar por los alimentos, por lo que Dios nos da? ¿Recibiste algo? El dinero. Ora por él, que Dios lo multiplique, que Dios bendiga a tu familia, a tus parientes, porque uno bendice a los demás también, a los amigos, a los compañeros, a los hermanos de la iglesia, etcétera, qué sé yo. ¿Sí? Entonces este pasaje tiene que ver también con los talentos que Dios da. Tiene que ver con los talentos, ¿sabes? En los talentos, el dueño o el señor, el dueño de la casa, o el dueño de la finca, el dueño de la hacienda, o el dueño del negocio, le dio 5 talentos o 5 millones de pesos, qué sé yo, a uno.
Vamos a poner una cifra, 5 millones de pesos a uno, porque conocía los talentos de esa persona, ¿cierto? Dijo, esta persona me puede rendir esto el doble. Y así fue, ese de 5 lo rindió al doble. El de 2 se lo rindió también al doble y le entregó 4, ¿cierto? En fin, y el de 1 debía entregar por lo menos 2, ¿cierto? O 1,5, ¿cierto? O 1,5, pero entregó ¿cuánto? 1. Entonces significa que ese personaje, voy a hablar del personaje del 1. El personaje del 1 se estancó. ¿Sí ves? Se estancó porque de pronto no tenía claridad en lo que iba a hacer. No tenía claro un proyecto de vida. De pronto se volvió egoísta. De pronto tuvo miedo. De pronto muchas cosas pudieron surgir. Y ahí lo dice. Como tú exiges donde no sembraste, en fin. Entonces le dice, no, pero si sabías eso, ¿por qué por lo menos no lo metiste en el banco? ¿Cierto? Para que al menos hubiese ganado los intereses, ¿cierto? Pero ni eso. ¿Sí me hago entender? Entonces me centro en eso porque mira, date cuenta que muchas veces nosotros nos estancamos y no nos estamos dando cuenta. Nos estancamos y le echamos la culpa a los demás, pero no nos miramos en nosotros mismos si estamos actuando bien o estamos actuando mal. ¿Sí me hago entender? Entonces es importante que nosotros miremos que no estemos estancados. Nosotros necesitamos mirarnos cada día. La palabra de Dios es para nosotros mirarnos, es el espejo nuestro. Y nos dice si estamos creciendo o no estamos creciendo. Hay campanazos que Dios manda, ¿sabes? Hay campanazos. ¿Cuáles? Situaciones difíciles. El mínimo. A veces tienes el trabajo, pero el trabajo no te deja orar, hermano. Y eso no te deja crecer espiritualmente. Entonces, una vez me pasó eso. Yo tenía trabajo por doquier, me tenía absorbido. Entonces, ¿por qué hago así? Porque eso te bloquea la mente. ¿Sí me hago entender? Hay cosas que bloquean la mente, hermano. Y tengo que acudir a Dios para que desbloquee la mente. Para que desbloquee, para que quite esa carga. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Y tenía muchas cosas. Y resulta que un día, como el hijo pródigo, volví en sí y hice balance. Aquí estamos diciendo inventario inicial, inventario final. Es el balance. Entonces, date cuenta, hice balance y dije, oiga, pero ¿por qué tengo trabajo, pero estoy absorbido del trabajo? No tengo tiempo para Dios. Es más, hay días de descanso, hay días puentes, los puentes, hermano, los puentes, tanto que no tenía ni descanso los puentes. No puedo salir con la familia porque estaba absorbido por el trabajo. Entonces dije, Señor, voy a orar. Si yo entro a las 8 de la mañana o me levanto a las 5 de la mañana para estar, porque tú sabes que aquí en Bogotá toca estar muy temprano, ¿no? Para poder llegar a X lugar. Entonces, si me levanto a las 5, me voy a levantar a las 4 y voy a orar 1 hora por lo menos. ¿Cuánto dice la palabra? En Mateo 26, 41. Y velad y orad. ¿Sí? Antes de ese le dice, no has podido orar conmigo ni siquiera 1 hora. Entonces me puse en esa. Mira que yo tengo que echar mano de la palabra. Acuérdese que dice la palabra, ¿cuál es la característica de Cristo? Admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Amén. Entonces yo tengo que acudir a esa cualidad que tiene Dios, que es el consejero. ¿Y dónde me aconseja? En la palabra. Entonces me di cuenta que era 1 hora que tenía que orar como mínimo. Y dije, ahora me voy a levantar más temprano y voy a orar por lo menos 1 hora. Y así empecé a hacerlo. Y el Señor empezó a hacer lo que tenía que hacer, a cambiar las circunstancias. Entonces yo le dije, Señor, yo necesito un trabajo de lunes a viernes, donde yo tenga tiempo para ti el sábado, el domingo, orar, clamar, ir a los ayunos, en fin. Y le clamé. Y el Señor me oyó. ¿Sí ves? Entonces, si tú clamas y Él cumple la palabra, acordémonos que Él cumple la palabra. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. Pero tengo que clamar a Él y tengo que clamar con base en la palabra misma de Dios. Amén. Entonces, gracias a Dios pudimos superar eso. Le doy gloria a Dios por eso. Entonces,
Dios nos está invitando a que tengamos un devocional en la casa también. Un devocional diario, así como Él lo hacía. Un devocional. Entonces, 4, el inventario. Entonces, las personas que tenían 2 talentos, pues los que tenían 5 dieron 5 talentos, los que tenían 2 dieron 2 talentos, y los que tenía 1, desafortunadamente, se estancó. Pero ahí no se queda eso. Vamos en el punto 5. El 5 dice, como inventario al final de la jornada, se recogen 12 cestas de pedazos, ¿cierto? Como inventario al final de la jornada, ¿cierto? Se recogen 12 cestas de pedazos, ¿cierto? 12, o sea, sobró. O sea, hay una multiplicación, hay una bendición. La bendición de Jehová, ¿la que qué? Y no añade tristeza con ella. Eso es importante. Mira que yo le hablaba a alguien, una vez tuvimos un trabajo que nos enfermamos en catastro. A veces no me gusta, pero Dios lo hago porque Dios, son testimonios que Dios me permite vivir, ¿sí? Y había una bodega y entraba mucho frío por debajo, porque no estaban las instalaciones de catastro allá en el centro, las estaban arreglando para lo del Supercade en esa época. Y estaba en una bodega, entraba mucho frío y yo me enfermé. Y veía que la gente como que no estaba contenta con el trabajo, con lo que estaban haciendo. Entonces yo les dije, mira, cuando Dios me ha enseñado a mí que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Significa que cuando yo hago algo, debo sentirme agradable, a gusto. Eso es importante. No haga las cosas a la fuerza. Si tú ves que estás haciendo algo a la fuerza, pídele a Dios si realmente ese es el propósito de Dios o no es el propósito de Dios. Amén. Es el propósito de Dios este trabajo. Por eso es importante orar mucho sobre lo que vamos a hacer, hermano. Sobre el trabajo que voy a hacer, sobre el empleo que voy a recibir, sobre el empleo que estoy haciendo. Tengo que estar orando siempre. Señor, mira, yo tengo que ser instrumento tuyo aquí. Tú me has puesto aquí por algo, no me has dado esto porque sí. Por algo me has puesto aquí. Y a veces nosotros no queremos. Yo a veces le he dicho al Señor, pero tienes un propósito. Cuando yo veo que va fluyendo, digo, Señor, tú tienes tu propósito. Es la bendición tuya. Amén. Pero entonces quiero decirle, había enfermos y había gente que se quejaba. Yo me enfermé y le pedí a Dios eso. Y le decía yo a ellos, miren, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Así que si estás aquí, es porque Dios quiere y haz las cosas bien, con disposición. Y Dios es el que bendice y te saca las cosas que tú quieres adelante. Amén. Vi a un compañero que renegaba todos los días del trabajo. Ese fue en otra entidad, la Federación de Cafeteros. Y él pensaba o creía en su altivez, por así decirlo, de que él ya lo sabía todo. Entonces un día se acercó y estaba revisando la cartografía y se acercó a mí y me dijo, no, y le dije, no. Dijo, no, hermano, esta vaina ¿para qué? Yo lo que necesito es mi actividad. Lo que yo sé hacer, yo soy hidráulico, yo no estoy para esto. Yo conozco fotos, conozco esto, conozco planos, conozco esto. ¿Ya para qué voy a aprender más? Yo lo que necesito es... Y dije, pero hermano, ¿pero cuánto tiempo llevo aquí? 2 años. Pero ha aprendido, hermano. ¿Ha aprendido algo? Sí, pero es que ya esto no me llena. ¿Sí? Entonces le dije, apuesto que tú todavía te falta algo que no has aprendido. Le dije yo. Me dio esa palabra el Señor. Se lo dije, pila porque es posible que te falte. Bueno, la semana siguiente, preciso, él estaba revisando la cartografía y no encontraba unos puntos. No encontraba cómo acomodar, no le cuadraba la cartografía. Entonces yo llegué, me dijo, ¿qué pasa? Lucho, ven y me ayudas. Llegué y me puse a mirar. Le dije, ese es un cambio de origen, mijo. Pero le doy gracias a Dios que sabía. Ese es un cambio de origen, le dije yo. ¿Eso qué es? Y a ver, pero tú me dijiste que sabía todo, mijo. ¿Sí ves? Tú me dijiste que sabía todo. Entonces no lo sabes todo. Uno no lo sabe todo en la vida. Entonces le dije, mira, es esto, le expliqué, hazlo así. Y de ahí empezamos a estudiar lo del área de nosotros y lo del área de él. Entonces empezamos a estudiar. Mira que cambió de actitud la persona. Le dije, cuando tú cambies de actitud, Dios te va a bendecir en lo que tú quieres. Y el tipo empezó a cambiar de actitud. Y Dios lo bendijo y después tuvo el trabajo que quería. La gloria es para Dios. Amén. La gloria es para Él.
Entonces, démonos cuenta que, admirable consejero, Dios te da consejo a ti para que le des a otro. Amén. Dios te da consejo a ti para que le des a otro. Eso no salió de mí, Dios me puso ahí en esa circunstancia y la persona empezó a cambiar. Mira que la persona empezó a cambiar, a pesar de que era inconversa. Y sabe que lo bueno, que empieza a respetar las cosas de Dios. Empieza a respetar las cosas de Dios. Es importante, mi estimado hermano. Tú eres instrumento de Dios donde quiera que estés. Sea el trabajo más pequeño, el de los tintos, el de tal cosa, el de lo otro. Pero hazlo con cariño, hazlo con amor y con disposición, que Dios tiene propósito allí contigo. Amén. Entonces el 5 como inventario al final de la jornada se recogen 12 cestas, ya lo dijimos, ya lo leímos también. Y se puede observar que los apóstoles hacen una rendición de cuentas de lo sucedido. Hay rendición de cuentas. Nosotros necesitamos rendirles cuentas a Dios. Tú rindes cuenta al esposo, le rindes cuenta a la esposa al esposo, el funcionario del Estado, a la comunidad, en fin, todo el mundo debe rendir cuentas. ¿Qué está haciendo con los recursos? Así tengo yo que decir, Señor, mira, tú me diste esto, pero yo quisiera dar más, pero no tal cosa. Entonces habla a solas con Dios de esos temas. Esos son temas que tú y yo tenemos que hablar con Dios. Si nosotros el inventario que tenemos, si estamos dando buen resultado. El inventario inicial fueron, por decir algo, 5 millones de pesos. Y ahora debo tener, estoy hablando en plata, ahora en cuestiones espirituales. Antes hacía esto espiritualmente, oraba por el enfermo, no se sanaba, pero ahora estoy orando por el enfermo y se sana. Por ejemplo, gracias Señor. Y tengo que ser ¿qué? Agradecido. Porque Dios me está usando como un instrumento para Él. Amén. Dios me está usando. Entonces miremos en Malaquías 3:10. Alguien que lo quiera leer. Ese no está ahí, tranquilo. Pero si alguien lo encuentra primero que yo, pues lo puede leer. Bueno, yo le encontré aquí, dice, trae todos los diezmos a la polín y hay alimento en mi casa, o sea, la casa de Dios. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Entonces cuando nosotros damos a Dios de lo que tenemos, el mismo David dijo, de lo recibido de tu mano, te damos, de lo recibido. Ni siquiera, mira que de dónde viene, de Dios. Entonces de lo que mucho que Él me da, yo doy para Dios. Y dijo también, no ofreceré sacrificio a Jehová que no me cueste. Amén. Porque esa es otra, yo no puedo que otro dé por mí. Yo tengo que dar lo que Dios me ha dado a mí, de lo que Dios me ha dado a mí. Amén. Si te ha dado talento para enseñar, si te ha dado talento para cantar, si te ha dado talento para negociar, en fin, pues da de eso lo que tienes para Dios. Amén. Entonces eso es lo que está diciendo la palabra. ¿Has hecho cuentas, la pregunta, de cómo estabas antes de conocer al Señor? ¿Has hecho cuenta de eso? ¿Cómo estabas antes? ¿O cuando empezaste y cómo te encuentras actualmente? O sea, ¿cómo estabas tú antes de conocer a Dios, cuando empezaste a conocer a Dios y ahora cómo te encuentras actualmente? Esa es una pregunta, una inquietud, una respuesta que ustedes tienen cada uno para darse. ¿Cómo estabas? ¿Cómo estabas antes? ¿Cómo era antes y el ahora? Y al futuro depende de quién, de Dios. Pero tengo que darle gracias a Dios. O sea, Señor, tú me sacaste de unas circunstancias difíciles. Me sacaste de un mínimo y ahora me pusiste en un máximo, que tengo que saberlo administrar para permanecer en ese máximo y seguir creciendo. Y seguir creciendo, ¿sí? Para seguir adelante y para ayudar a otros. No solamente para mí, sino para ayudar a otros. Dios te permite crecer a ti para que ayudes a otros. Amén. Eso lo hemos dicho. Entonces, esto implica que debemos reconocer lo que Dios en su misericordia y bondad ha hecho por nosotros y en nosotros. De dónde nos sacó
Implica también que debemos tener un corazón agradecido. Eso nos debe conducir a ser mejores cristianos, agradarle, buscando la perfección cada día más, manteniéndonos firmes, fortaleciéndonos en el poder de su fuerza, como dice Efesios 6:10. Pero si nosotros nos paramos un momentico en de ser agradecidos y conducir a hacernos agradable a Dios y crecer y mantenernos firmes. El Señor dijo, si permanecieres en mí, permanecieres. El permanecer, ¿qué significa? Que nosotros estamos firmes con Dios. Amén. Permanecieres en mí y mi palabra permanece en vosotros. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Entonces yo tengo que permanecer en las cosas de Dios. Fuera de Dios nada podemos hacer, eso dice la palabra. El pámpano, si está suelto, ¿qué pasa? Se seca. Porque se soltó de la rama del árbol. ¿Y qué pasa con esa rama? ¿Va a templar a dónde, como se dice vulgarmente? Al fogón, ¿cierto? ¿Va a templar al fogón o no? Porque ya no puede dar fruto, porque está soltado del árbol. Entonces nosotros necesitamos, mis estimados hermanos, ser agradecidos con Dios. Dios ha sido bueno con nosotros, nos ha dado todo. Mira que ahorita todo el mundo está preocupado y estamos orando por Colombia. Estamos preocupados por el medio ambiente. Estamos preocupados por la violencia. Estamos preocupados en que nosotros necesitemos vivir que la gente pueda trabajar el campo y se pueda vivir. Porque la gente también trabaja en el campo, pero lo están boleteando, por ejemplo. Cosas así como esas. Entonces hay que orar, hay que clamar. Hay muchas cosas por orar y proclamar. Entonces yo, en señal de que soy agradecido, debo orar a Dios por esas personas, aunque no le conozcan, que Dios les bendiga, que haya la lluvia temprana y tardía para que llueva en el campo y haya producción y yo también pueda comer. Mira que es una cadena. Yo también pueda comer de esa producción. Amén. Porque yo puedo comprar, pero si no hay la yuca y el plátano, ¿qué? Tenemos que mirar eso. Entonces tenemos que orar a Dios, tenemos que clamar a Dios, no solamente por nosotros, sino por otros, porque Dios me ha dado poder a mí, a ti, nos ha dado la unción, la gracia, el favor de Dios para darle a otros también y para orar y clamar por nuestro país. Amén. Entonces, mira que ahí son cosas abundantes. Las riquezas espirituales son abundantes. El Señor dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigo, ¿dónde? En la casa, que es Jerusalén, en toda Judea, el barrio, en Samaria, en las provincias y hasta lo último de la tierra. ¿Sí ves? Entonces nosotros, esa abundancia que tenemos del Espíritu, tenemos que, listo, no voy a la calle de pronto a hablar. Dios, aunque tú no quieras ir, Dios te va a poner la gente. Pero estás orando, estás clamando, eres un guerrero espiritual. Amén. Estás clamando por tu país, estás clamando por tu familia, estás clamando por el barrio donde vives, estás clamando por todos. Amén. Por la iglesia donde asisten, por los hermanos de las iglesias, en fin, por todo, porque es una sola iglesia. Entonces, las cuentas, tenemos que hacer cuenta, hermanos. Entonces dice, fortaleciéndonos en el poder de su fuerza, como dice Efesios 6:10. ¿Sí se acuerdan en Efesios 6:10 qué dice? Fortaleceos en el poder de su fuerza y revestido de la armadura de Dios, ¿cierto? La armadura de Dios para poder resistir las acechanzas de ¿quién? Del enemigo, ¿cierto? Y dice que podernos revestir de la coraza del escudo de la fe, la espada de la palabra de Dios, el yelmo de la salvación, en fin, ahí dice cómo nos revestimos, que es la armadura de Dios. Pues tú y yo tenemos que estar revestidos del poder de Dios, revestidos de la armadura de Dios. Amén. Entonces, eso nos lleva a nosotros a la perfección. La palabra de Dios dice que buscando, perfeccionando a los santos. Yo me preguntaba eso, porque uno a veces se dice, pero perfeccionando a los santos, pero si ya son santos. Perfeccionando a los santos, ¿cómo le parece? Resulta que nosotros somos santos, o sea, apartados para Dios, pero necesitamos crecer, limpiar, quitar cosas. A mí me gusta un versículo que está en Jeremías 15:19, no sé quién quiera leerlo, por favor. Jeremías 15:19. Alguien que lo pueda leer. ¿Quién es?
te convirtieres, ¿qué pasa? Yo te... O sea, ¿en qué estado estaba? Démonos cuenta que estaba en un estado tenía una necesidad de volver a lo que era originalmente. Cuando Dios nos restaura es porque estamos en un estado de que necesitamos reparación. Amén. Restaurar es volver a ser a como era antes. ¿Y cuál era el antes? Como estaba Adán y Eva. ¿Sí ves? Inicialmente, antes de pecar. ¿Sí ves? La palabra de Dios dice que Cristo es el Adán viviente, ¿cierto? Espíritu vivificante, dice la palabra. Entonces démonos cuenta nosotros que Dios nos vivifica cuando nosotros lo aceptamos, o sea, nos restauras. Si te convirtieres, yo te restauraré, si te convirtieres. Y si después dice, y estarás delante de mí, ¿cierto? Estarás delante de mí, estarás delante de Dios. Y si entre sacares, viene lo más importante, ahí es donde viene la palabra, el perfeccionar. ¿Sí ves? El perfeccionar. Si entre sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Entonces cuando yo entresaco, me doy cuenta, mira que ya soy santo, he sido restaurado, pero hay cosas que tengo que quitar. ¿Sí ves? Entonces cuando yo entresaco, porque me doy cuenta y le digo a Dios, mira, quita esta envidia, quita este egoísmo, quita este mal genio, quita esta ira de mí, y Dios la quita, te estás perfeccionando. Amén. Te estás perfeccionando. Y estás creciendo espiritualmente. Ya no vuelves, si decías malas palabras, ya no las dices. Te estás perfeccionando. Amén. Entonces aquí, esto es lo que estamos diciendo aquí, fortaleciendo en el poder de su espíritu, de perfección, buscando la perfección cada día más, manteniendo firmes, fortaleciéndonos en el poder de su fuerza, como dice Efesios 6:10. En adelante implica también tener compromiso con Dios. Nosotros necesitamos tener un compromiso con Dios. Mi devocional es un compromiso con Dios. Que yo soy parte del reino de Dios. Que yo debo orar porque me nace y porque yo quiero que Dios reine en mi vida, en mi casa, en el barrio, en todas partes. Entonces yo tengo ese compromiso con Dios. Es un compromiso. Cuando yo vengo a Cristo, recibo a Cristo en mi corazón, yo adquiero un compromiso con Él. Es como cuando tú entras a una empresa, tú vienes y adquieres un compromiso con la empresa. Amén. Entonces así adquieres un compromiso con Dios. Bueno, miremos las conclusiones. Conclusiones entonces. No sé si está acá, sí. Entonces, para ver resultados espirituales es necesario tener devocionales a solas con Dios. Primero, tenemos que tener devocionales a solas con Dios. Mostrarle, contarle mis problemas, mis dificultades, pero también lo que anhelo, lo que quiero ser en la vida. Cómo poderle servir, cómo poderle adorar. El segundo punto dice tener compasión de los demás, pero siendo entendido en los tiempos. Miremos Mateo 25, 8, 9. Miremos allí Mateo 25, 8, 9. Dice, y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien a los que venden, y comprad para vosotras mismas. Cuando decimos tener compasión de los demás, pero siendo entendido en los tiempos, vamos a poner un ejemplo. Hay una convocatoria para clasificar a unos empleos, pero resulta que una de las condiciones es llevar su lápiz o su esfero, o las dos cosas, ¿sí? Y llevar sacapuntas. Pero hay personas que van allá al examen y no llevan el lápiz ni llevan el esfero. Y le dicen al lado, oye hermano, présteme eso, ¿sí o no? Entonces, ¿qué pasa si tú tienes el único esfero y el único lápiz? ¿Qué pasa si se lo cedes? Tú
No, bueno, exacto. Tú no puedes responder el examen. Entonces ahí en ese caso, qué pena, mijo, vaya a ver y compre, o mija, vaya a ver y compre, vaya a la tienda y compre su lápiz y su esfero. ¿Sí me hago entender? Entonces hay que ser entendido en los tiempos. Eso es entendido en los tiempos. Y mirar las circunstancias que están. Que nosotros tenemos que dar cuando debemos dar y saber a quién debemos dar. Porque en ese caso fue una persona negligente que no llevó el lápiz y el esfero al examen. ¿Sí me van a entender? En el caso de las vírgenes, 5 fueron sensatas y 5 insensatas. No llevaron el aceite suficiente sabiendo que venía el esposo y que podía llegar a cualquier hora. Yo siempre digo algo cuando voy a campo, cuando voy a hacer recorrido. Digo, yo debo ir bien desayunado y llevo inclusive el avivo que dicen o provisión en la maleta y agua, por si de pronto yo sé a qué hora entro al campo, pero no sé a qué hora salgo. Entonces, si yo tengo hambre y llevo merienda ahí, como dicen, puedo comer, ¿cierto? Pero si no llevo, me tocó aguantar hambre, hermano. Así de sencillo. Entonces son esas cosas. El tercer elemento que vemos aquí es realizar inventario inicial de lo que tienes y un inventario final de la multiplicación de los recursos que Dios te da. Mira cómo conociste a Dios, en qué condiciones conociste a Dios. ¿Qué tenías en ese momento y qué tienes ahora? Y además, debes rendirle cuenta a Dios. Realizar el inventario final y rendir cuentas a Dios. Le dice, Señor, mira, tengo esto es lo que he logrado a través del tiempo. Y eso te va a permitir a ti evaluar si has crecido como debías crecer o no has crecido lo suficientemente. ¿Sí me hago entender? Porque cuando yo hago ese inventario y esa evaluación, me hace que yo tenga que pellizcarme y decir, oiga, estoy siendo muy lento en esto. Tengo que pellizcarme, creo que debo dar más, porque tengo más para dar para Dios. Amén. Tengo más para dar para Dios y puedo dar más. Eso es lo que necesitamos nosotros, mirar de dónde nos sacó Dios, qué tenemos hoy y cómo podemos mejorar para ser mejores para Dios. Pero otra cosa importante, tenemos que ser agradecidos con Dios. Amén. Agradecidos con Dios. Levantémonos y démosle gracias a Dios. ¿Listo? Vamos a orar. Y si alguno, pues, no sé si alguien llegó por primera vez, ahorita nos levanta la mano para que nos ayude. Aquí los hermanos que están encargados de la consolidación, si hay alguno por primera vez ahorita. Vamos a orar primero. Señor y Dios Todopoderoso y Eterno, te damos gracias por la vida, por la salud, por las fuerzas que tú nos das para hacer riquezas, tanto espirituales como materiales. Nuestra vida espiritual, Señor, abarca todo, Señor. Si nosotros estamos bien delante de ti, tú nos bendices. Ayúdanos a estar bien, perdona nuestra ofensa, nuestro pecado, límpianos de toda maldad, de toda oscuridad, de toda tiniebla, porque queremos estar en tu presencia, queremos adorarte, glorificarte, que en todo tiempo nuestras vestiduras sean blancas y nunca falte el ungüento sobre nuestra cabeza. Que la gracia y el favor tuyo esté con nosotros y hallemos gracia delante de ti y delante de la gente, Señor, para poder extender tu palabra y para poder hacer las labores y las actividades que tú tienes para nosotros, para que tú cumplas tu propósito en nosotros, de tal manera, Señor, que podamos ser ejemplo en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Llénanos de tu presencia en esta mañana, Señor. Tú le dijiste a Moisés, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Trae descanso, trae paz y gozo en cada uno de nuestros corazones. Que la gracia y el favor tuyo esté con nosotros, Señor. Bendícenos en esta hora, Señor. Y envía tu luz y tu verdad, tu gracia, tu favor, Señor. Envía tu luz y tu verdad. Estas nos guiarán y nos conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Bendito y alabado sea siempre tu santo nombre, Señor. Por tu misericordia y bondad estamos aquí. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.